su programa favorito, El que se lleva se aguanta. Y aparte es un programa muy especial por múltiples cosas que nos van a pasar a lo largo del programa. Una, porque tenemos un invitado, de verdad, tamaño de invitado que ya nos los envidiaría cualquier programa de revista. Y aparte porque es nuestro último programa de este 2025. Así es que pónganse cómodos y vamos a empezar. El día de hoy está con nosotros nuestro querido amigo Ricardo Hernández, el Chintololo. Estamos aquí a todos. Y bueno, tenemos aquí a un invitado de lujo, a Jaime Anda. ¿Quién es él? Bueno, él es sobrino directo de una de las grandes luminarias del cine mexicano, Lilia Amezcua Prado. Les voy a comentar, bueno, antes, perdón, voy a presentar aquí al comandante también, Fernando Rosique Briceño. Fer, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. ¿Qué tal? Aquí. Muchas gracias. Muy buen viernes, este último viernes del año, pues le celebramos aquí en el Fogón de los Chintololos con Pavel. Es el último programa del año, como decían, y vamos a pasar un muy buen programa porque esta noche es muy especial, pues familiares directos, en este caso su sobrino de la gran actriz Lilia Prado, hace una donación aquí al Fogón de los Chintololos y queremos que nos platique un poco más de la historia de estos vestuarios, de su historia y de lo que ha aportado esta gran actriz mexicana del cine de oro a la cultura nacional del cine. Y es así como lo presentamos, mi querido. Buenas noches a todos, gracias por invitarme. Aquí a los Chintololos está increíble. Nunca había venido, pero ya se me hizo. Ya vas a estar viniendo continuamente a comer. Se come bien rico aquí, claro. Sí. Bueno, permíteme un segundo, permíteme nada más ubicar a nuestro auditorio. Lilia Amezcua Prado nació en 1928 en Zaguayo, en Michoacán. Hay un dato muy interesante, que la mamá de Lilia Prado se cayó en un pozo y abortó a un bebé, a un niño, pero afortunadamente venían en dos placentas. Eran gemelos. Era un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. El hombre murió. Murió y nació, afortunadamente, Lilia Prado. Lilia Prado era una mujer muy bella, las piernas del millón, era bellísima, y empezó su labor como ganó un concurso de belleza. Luego la llevaron al cine nacional. Espérate. La llevaron a los Estudios América, a su manager. Entonces llegaron a los Estudios América y pararon a mi tía en donde está el parking, los carros. Y de repente pararon todas las filmaciones y dijeron por el audífono: salgan a ver las mejores piernas de México. Y salió todos los estudios, y de ahí mi tía, por cosas del destino, empezó a hacer una película de extra, La Barca de Oro, y su segunda película ya fue con Luis Buñuel, y ya lo demás fue historia. O sea, subió en 2 segundos. Oye, Jaime, ¿y esto en qué año fue? Ay, yo creo que fue como 43 o antes. Es en 43. Mi tía empezó, no lo van a creer, a los 13 años. En La Barca de Oro, donde sale la muchacha que atiende la mesa de trencitas, esa era mi tía Lilia. Y entonces Luis Buñuel andaba buscando a una actriz joven para hacer Subida al Cielo, y entonces le trajeron fotos de Silvia Pinal, de María Félix, de Ninón Sevilla, de todas las que estaban, y de repente el representante le trajo una foto a Luis Buñuel de mi tía Lilia con trencitas, y Luis Buñuel dijo: ella es mi actriz. Y de ahí mi tía se hizo, de repente ya el escándalo. Es que ella nació para ser estrella. Nació para ser estrella. Tenía mucho ángel, yo siempre lo he dicho. Mi tía nació con las maracas. O sea, era nada que ver con sus películas, disculpen que diga esto, nada que ver con el sex symbol que era. Era muy chistosa, era muy cómica y tenía mucho cariño, mucho
Era pues una mujer especial entre mi tía Lilia y mi mamá Marisa Prado, la güera Prado. Entre las dos me criaron. O sea, las dos fueron mis mamás al par, porque de niño viví pues con mi mamá, pero luego viví con mi tía Lilia, y luego yo ya me fui de México y esa ya fue otra historia. Oye, mi querido Jaime, pero imagínate decir, mi tía fue Lilia Prado. ¿Cómo eran las reuniones familiares? ¿Quién iba a casa? Pues no, no sé, porque de niño yo no veía a mi tía como Lilia Prado, yo la veía a la tía. O luego iban a las fiestas María Victoria, Ninón Sevilla. Pues yo nada más las veía en la casa. O sea, Irma para mí Serrano. Irma Serrano, que iba mucho. Pero yo no las veía hasta que me hice grande Pues ya tenía y esa ver connotación. quiénes eran y cómo eran. Y que, por ejemplo, yo mucho tiempo después hacían de acordar de una gran actriz que yo estaba enamorado de ella de niño, que era Maricruz Olivier. Y Maricruz iba a la casa a tomarse el té, yo iba y me le sentaba en las piernas y le veía los ojos y le decía, yo me voy a casar contigo, yo me voy a casar contigo. Entonces yo las veía, no sé, eran... Cotidianamente, ¿no? Los veías Pues normal. es lo que yo nací, era lo normal. Pero aparte imagínate, o sea, pues fue pareja cinematográficamente de Pedro Infante. Sí, eran de muy Joaquín amigos, Cordero, iba a la casa. que llegó a hacer una película con Cantinflas, que eran las grandes estrellas del momento, y obviamente Lilia Prado pues es una figura bastante importante dentro del Yo cine, ¿no? creo, lo que yo conviví, vi, nací ahí, no creo que en realidad ellos se imaginaban, excepto María Félix y Cantinflas, la magnitud que tenían. Yo creo que eran, como les decía mucha gente que iba a la casa, eran trabajadores, se juntaban todos en sus casas y era su medio, era como ellos crecieron. O sea, imagínense, yo un fin de semana iba a casa de María Félix al té, luego en la otra casa iba a la casa de Dolores del Río al té, y luego venían a la casa. Entonces así se la pasaba. Pero yo creo que ellos eran como un grupo, porque por ejemplo yo le decía a mi tía Lilia, ya cuando era más grande, le decía, cuéntame cosas de Pedro Infante. No me decía nada. Cuéntame cosas de las grandes divas. Se protegían mucho, yo siempre lo he dicho. Nunca oí que hablaran mal de nadie. Me acuerdo que de niño me llevaban a casa, mi tía Lilia me llevaba a casa del gran Luis Buñuel. Yo ni sabía ni quién era. Y él tenía repisas con carritos y su esposa me hacía el agua de limón y me bajaba los carritos y jugaba en el jardín. Y pues yo nada más lo veía, pero pues yo decía, pues qué, o sea, ¿esta gente qué? Pero Sí, claro. de Irma Serrano, ¿nos puedes platicar su Irma las Serrano fiestas, iba a la sus casa a fiestas? ver a mi mamá porque se sentaban, yo creo que cuando se aburrían iban a la casa y se tomaban el café. Y yo me acuerdo que Irma Serrano iba a la casa y era como una muñequita. Y la veía cómo se hacía las cejas una por una, cómo se maquillaba. Y yo le decía a mi mamá, ¿pero qué se hizo esta mujer tan bonita? Era una muñequita. Pero las fiestas que nos has platicado, las fiestas Las de fiestas de Irma de Serrano. Irma Serrano, sí. Era su cumpleaños, yo fui a muchas al Castillo del Pedregal, que fuimos muchos. Y yo me acuerdo que yo ya estaba viviendo con mi tía Lilia y me llevaba. Y era yo me acuerdo que era entrar como un viernes y salir el lunes en la mañana. Porque era recalentado, recalentado, recalentado. Y yo me iba a dormir ahí en el piso. Y luego llegaba Manolo Muñiz, llegaba Lola Beltrán, llegaba Lucha Villa y todo el mundo a cantar. Llegaba Olga Brinskin. O sea, esto es lo que yo vi de niño. Pero a mí, sinceramente, yo decía, ¿y esta gente qué? O sea, ¿yo qué? Y pues yo nada más he sentado ahí, viendo ahí tocando a Manolo Muñiz y todos cantando y todos, pero yo nunca vi a nadie muy tomado o haciendo drogas. Yo veía que hablaban de proyectos, que bailaban, o sea, era gente Sí, era más normal. una bohemia, una Y sí, nos puedes describir porque su alberca, ¿cómo Ok, era? lo que yo me acuerdo de la casa de Irma Serrano, el Castillo del Pedregal, es que entrabas hasta abajo y era como un billar
era todo el cuarto, no había asientos, eran como asientos de cemento, pero estaba todo forrado de, creo que era una alfombra verde, peluda o azul, no me acuerdo. Y luego me acuerdo que había un ventanal, y abría el ventanal y era la alberca. Y sí es cierto, la alberca estaba llena de centenarios. Y luego arriba de la alberca tenía tigres. O sea, es lo que yo veía porque me entretenía. Pero era como eran las fiestas ahí en ese cuarto. Yo me acuerdo que decían, ahí viene tal político, porque a mí me daba igual que fuera X. Me acuerdo que sí llegaba Lola Beltrán y era muy imponente, muy alta. Y había un piano y cantaban, y luego Lucha Villa, y así se iban rotando, pero esto era por días. O sea, yo nunca entendí por qué nos quedábamos todo el fin de semana ahí. Y entonces esto pasó, yo creo que esas fiestas fui como a 7 fiestas. Y Irma era una súper anfitriona, había comida, había baile, había música, y pues era yo el único niño. Oye, y hace rato platicamos fuera de cámara, pero para que sepan los aquí presentes, tú dices que iba muy seguido Humberto Cravioto con Lilia, ¿no? Iba yo, no, a la casa de mi mamá, porque mi mamá y mi papá eran bailarines del teatro lírico. Entonces, cada vez que llegaba alguien a cantar, María Victoria o los actos que había, como era gente muy bohemia, de ahí se iban a la casa. Entonces eran borracheras de todo el fin de semana. Entonces yo me acuerdo que yo oía al señor Cravioto. Soy hijo de Marisa Prado, by the way. Y pues los veía todos. Iban los Ochimilcas, que eran unos genios que nadie conoce. Iban Laboriel, que por cierto era negrito, pero siempre me hacía con la boca así. Yo corría por toda la casa. Entonces esas eran mis vivencias. Manolo Muñiz, Lucha Villa, toda esta gente iba a la casa. Pero acuérdense que yo era un niño de 7, 8 años, entonces mi perspectiva era muy diferente a lo que yo veo ahora. Desgraciadamente no había cámaras y no tomé fotos. Hubiera sido genial, ¿no? Pero tengo todas las... Cuando voy al que es mi casa ahora, el cuarto donde era toda la bohemia, y me siento y me siento ahí, ¿no? La verdad, a tomarme el café, un coñac, un tequila, un cigarro, y no sé, la mente es muy chistosa, como que de repente me transporto a esa época. Oye, pero quiere decir que actualmente sigues viviendo ahí en la casa de... Sí, es la casa de mi bisabuela. Y luego se pasó a mi abuela, y luego ahí vivió mi tía Lilia, hasta que se hizo superestrella, ya se tuvo que comprar pues una casa más grande, ¿no? Y ahí vivimos todos, y de esa casa, desgraciadamente, han salido todos en caja. Ya nada más quedo yo. Entonces, sí, cuando entro a los cuartos, y es como que me transporto a esa época, es como un switch muy raro. Perdón, luego me pongo muy emocional porque Claro. son mis vivencias y es lo que yo viví. O sea, yo nunca jugué con carritos, ni canicas, yo estaba ahí nada más viéndolos. Y si me pudiera acordar de las historias. Por ejemplo, Lilia Prado es un gran ícono de la cultura nacional. Mexicana. No solamente un símbolo. Hablamos de una carrera que inició en 1947 y prácticamente culminó por allá de 1988, más Algo o así. menos. Entonces estamos hablando de 4 décadas, si no es que casi 5, de estar constantemente en la televisión, en el cine, en la época del cine de oro mexicano, donde hacer películas en México era un referente internacional. Yo creo que todas estas personas que empezaron en los 40s o desde el 37, en realidad crearon una industria. Sí, porque yo así es. creo que yo le preguntaba a mi tía Lilia y le decía, ¿sabías lo que estabas haciendo? Le decía, no, porque era película tras película, tras película, tras película. Y es que es justo lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué tanto, por ejemplo, cada o sea, año... se hicieron jugando en el cine. Así es.
¿Y tú cuáles crees que sean las películas más icónicas que ella haya hecho para México? Indiscutiblemente La vida no vale nada, que es una de mis favoritas. La otra que hizo Las mujeres de mi general, Subida al cielo. Pero la que a mí más a mí me gusta, y yo de conocer a mi tía y de verla todos los días y luego de verla en pantalla, es una película que casi no pasan porque el tema es muy duro, que es con Marga López, que se llama Después de la tormenta. Ahí mi tía, yo creo que estaba en lo mejor de su fase actoral. Sale con un vestido transparente, yo la veo y digo, ¡wow! El cuerpo que tenías. Esa es para mí mi película favorita. La película favorita de mi tía Lilia era Las mujeres de mi general, porque mi tía estaba empezando. Entonces esa película donde ella sale muy borracha, que por cierto mi tía nunca tomó, el borracho era yo. Mi tía llegaba yo a la casa y le decía, sáquenle esa botella a James porque ese sí toma, yo no tomo. Entonces mi tía nunca tomaba. Entonces esa escena donde sale muy borracha a mí me da mucha risa, porque yo nunca la vi ni con un vaso de tequila. Y eso me lleva a otra pregunta, o algo que tal vez los que nos están viendo aquí en el Fogón de los Chintololos tendrán duda. De toda esta trayectoria del cine, de todas estas películas, ¿cuál crees que haya sido donde Lilia Prado, o igual tú nos das tu apreciación, era Lilia Prado en pantalla y en persona, o sea, era igual a su personaje, era ella? En la que ya les dije, Después de la tormenta. Creo que ahí hay muchos rasgos donde mi tía era ella, y luego se volvía como el sex symbol, muy sexual. Entonces esa parte yo viviendo con mi tía nunca la vi, porque pues cómo iba a ser sexual con un niño de pañales. Pero yo vi la otra manera. Entonces esta película de Después de la tormenta con Marga López, creo que ahí sí vi muchos rasgos de mi tía Lilia, como era ella. En todas las demás no, creo que estas personalidades tomaban como un personaje. Entonces volvían, no sé, María Félix, Lilia Prado, Marga López, pero en realidad creo que la única diva que yo tuve así de cerca, que nunca la vi que perdiera la compostura, ni que nunca cambiara, y que siempre estaba en su pose, fue Dolores del Río. A María Félix sí la vi chistosa. A ella sí se echaba unas carcajadas que yo decía, bueno, esta mujer, ¿qué le pasa? Pero eso ya era como en privado, en su casa. Y luego ya se volvía María Félix. Bueno, en otra te quería preguntar, tu tía estuvo casada, duró muy poco casada con un torero muy con conocido. Gabriel España, que le robó y lo corrieron del país. Platícanos eso. Bueno, Ya que tenemos el tema. no sé por qué mi tía se casó con el torero de moda. Es lo que yo sé, yo no lo viví, es lo que a mí me platicaron. Se casó con un torero que era el de moda, que se llama Gabriel España, y luego un día fue mi mamá a la casa de mi tía Lilia, y según la historia, yo no sé por qué no la viví, mi tía Lilia estaba amordazada y ya no habían los abrigos de piel, ni los centenarios, ni las joyas. Entonces mi mamá se súper enojó, agarró a mi tía Lilia, fueron a ver a Díaz Ordaz y extraditaron a Gabriel España, que creo que está registrado que él nunca volvió a la Ciudad de México. Eso es la historia que yo sé, no sé porque yo no la viví, pero es lo que me contaban. Mi mamá siempre decía, yo saqué a Gabriel España de México, porque amordazó a tu tía Lilia, la llevé con el presidente y le expliqué todo, y se había robado todos los centenarios y los abrigos de piel, y lo sacaron. Y luego yo, tratando de encontrar la historia, sí creo que encontré que Gabriel España nunca regresó a México, nunca. No sé si fue por esa historia o cuál es la realidad, porque a mí no me tocó. Oye, y ahorita que hablas de las pertenencias de tu tía, ¿tú tienes la mayoría de ellas? ¿Tienes todas? Sí, porque
ya les dije que mi mamá y mi tía, entre las dos, me crearon, me educaron. Entonces yo fui como el hijo que nunca tuvo mi tía Lilia. A mí me decían el Pradito en los estudios de cine, porque siempre iba con ella. Entonces cuando mi tía falleció, que yo estuvimos todos ahí, luego fuimos al testamento, la herencia era para los hermanos, como se usaba en esa época, dividida igual, y al único sobrino, que todos mis primos me dejaron de hablar por lo mismo, me dejó todo a mí. O sea, me dejó su legado, me dejó las películas, tengo todos sus premios, tengo toda su ropa que voy a regalar, todas sus alhajas que pues no me las puedo poner, dinero que uso para caridad de repente. Quiero hacer un anuncio. A ver. Ya empecé el libro de mi tía Lilia, porque tengo todas sus fotos, que es historia del cine nacional, porque ya las fueron a ver de Lina, de Limba, de no sé qué, ya la fue a ver medio mundo, y me dijeron, lo que tú tienes aquí es historia del cine, Claro. pero aparte tienes historia de edificios que ya no existen. Entonces tengo más de 1300 fotos, y entonces ya empecé a hacer el libro. Ahora voy a escoger las fotos que yo creo que a mí son más representativas de la carrera de mi tía Lilia. Voy a escoger 100 fotos, por decir, de 100 películas, de principio a fin. Pero luego el chavo que me está ayudando a hacer el libro me dijo, ¿sabes que de aquí salen 3 libros? Y le dije, pues házmelos, ármamelos y luego a ver para dónde voy, ¿no? Le dije, tengo muy claro lo que quiero hacer, es como su homenaje de mí para ella. Muy bien. Porque aparte mi tía ayudó siempre a toda la familia, me ayudó a mí. Entonces una mujer que no por ser Lilia Prado, el sex symbol, sino porque yo tengo unos recuerdos muy diferentes de lo que la gente en pantalla puede tener o sus mismas amistades. Yo me acuerdo que íbamos a las grandes comidas de Arroyo, que hacía Chucho Arroyo, y pues ya sabes, ahí va el Pegoste, ¿no? Ahí va el Pradito. Ahí vas de la mano. Y yo me acuerdo que estaba sentada María Félix y veía entrar a mi tía Lilia y decía que Lilia aquí. Entonces todo el mundo quería a mi tía Lilia. Eso yo lo viví, porque yo estaba María Félix, luego yo, que tengo las fotos, luego mi tía Lilia, Irma Dorantes, Silvia Pinal, Lucha Villa. Entonces yo estaba ahí, estoy en la foto así. Y todo el mundo en el gran Muy chat. contento. Entonces yo creo que fue una mujer muy querida, muy valorada. Y eso a mí me da gusto de lo que yo me acuerdo, porque la invitaban a todos lados. Y siempre le daban asiento preferencial. Sí, me imagino. Y luego yo de Pegoste, por eso sé que se lo da, porque estaba ya ahí al lado. Oye, pero aparte, digo, con respeto lo tenemos que decir, pues tu apellido es un apellido Anda, De yo, Anda. yo era de Anda, pero me quité el D, de- entonces, por razones personales. entonces, obviamente, pues, todos los de Anda están ahí. Sí, todos ligados, el Charro de Anda, todos, mi papá, Juan Jaime Anda, yo soy de los de Anda, pero no, como yo viví afuera de México toda mi vida, pues perdí contacto, yo era muy niñito, entonces no sé qué primos hay, debe de haber, porque todos los de Anda estamos conectados, los Amezcuas, los Prado, entonces no sé, pero pues yo no, ahora sí que no conozco a nadie. Oye, pero sales de México y te vas a vivir a Londres y empiezas una carrera muy particular. Todo me pasó porque yo me he dado cuenta que depende del núcleo familiar donde naces, yo creo que es como va a ser tu camino. Yo ya venía de un núcleo familiar que yo veía desde mi abuela cómo se paraba a las 7 de la mañana a cortar magueyes para hacer el pulque, luego yo veía a mi tía Lilia corre a los estudios de cine, yo veía a mi mamá cómo nos íbamos al teatro, al lírico a bailar, entonces yo veía puro trabajo, pero aparte de ver trabajo, yo veía que vivían muy bien, entonces a mí me gustó, yo dije, mira, pues si le metes, ¿hay para dónde? Claro. Entonces yo me fui a Londres por cosas del destino y yo me di cuenta
yo llegué en los 80s, que el londinense era medio tonto y yo ya venía muy maleado. Entonces pues yo dije, yo voy para acá y me voy para acá. Entonces yo llegué y empecé a tener 3 trabajos, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Entonces yo me di cuenta que empecé a ganar dinero. Entonces yo dije, ay, pues mira, pues si ahorro me voy a ir a toda Europa como millonario. Dije, pues lo que he visto en mi casa. Claro. Pero luego, por cosas del destino, me entró la avaricia. Y con la avaricia viene el poder. Y con el poder te vuelves un hijo. Ya lo ha dicho Madonna. Y luego me hice maquillista, pero yo me hice maquillista en una época donde no había maquillistas. Entonces subí como la espuma. Empecé a hacer las mejores revistas, los mejores desfiles, conocí a los mejores diseñadores y luego regresé a Londres y por cosas del destino acabé siendo jefe de estudios de cine en Londres, de maquillaje para películas. Y ahí me quedé 30 años. ¿Alguna película de esas en las que hayas participado? No, nunca participé en películas porque no... Es muy difícil venir de un núcleo familiar donde todo el mundo es muy famoso y luego tratar de convencer a alguien como Nicole Kidman de lo que se debe de hacer y no se debe de hacer. Es así como que no me interesas. Entonces lo que yo hacía era que llegaban a hacer una película muy grande y yo escogía a los maquillistas que se iban a ir 6 meses con Tom Cruise, con Nicole Kidman. O sea, ese era mi trabajo, escoger. Nunca hice una película entera porque de repente hablaban en el maquillista está enfermo y hay que ir a maquillar a no sé quién. Pues ahí me metía yo al set y órale. Pero no fue mi trabajo fue más como entrenador. Más directivo. Exacto. Entonces me quedé ahí como... Y después de muchos años, la princesa Ana, voy a contar la historia, ella es la patronage, la que mueve todas las artes. Sí, patronato. De ahí. Entonces cada 5 años van a los estudios, van a todo esto y preguntan quién es la gente más importante. Entonces en uno de esos 5 años yo salí. Entonces me llegó una carta de Buckingham diciendo, está invitado a que vaya a conocer a la princesa Ana porque usted salió muy importante. Y me acuerdo que yo le hablé a mi jefe y le dije, te estás burlando de mí, ¿verdad? Este es uno de esos programas de la tele que me van a aventar cacahuates o yo qué sé. No sé, tú tienes que ir. Entonces yo fui y éramos en ese año, en el 97, 2007, no sé, ahí tengo las fotos. Éramos como las 30 gente más importante de los estudios y de todas las artes de Londres. Y a mí me tocó, porque todo el mundo decía, ¿quién te entrenó? ¿Quién maquilló? James Anda. Entonces yo salí, o sea, como que el papelito salió. Entonces yo fui, conocí a la princesa Ana, ya saben, con todos los guaruras, y no la puedes tocar, y no la puedes ver, y un relajo. Y todo el mundo me decía, nomás no la vayas a besar y no la vayas a abrazar. Yo decía, pues, o sea, ¿ustedes qué les pasa? Entonces ya te tienes que agachar, solo que ella te dé la mano con el guante. Me preguntó cosas que ya ni me acuerdo porque las piernas se me hacían de gelatina. Imagínate, con la realeza, pura realeza. Y ya, pues acabó todo, ya nos dieron nuestra champaña. Y pues ya saben, yo ya me iba como el lindito. Yo ya me voy a mi casa. Y que me paran y que me dicen, no, ahí hay una silla y hay un libro así enorme que tienes que firmar. Tú ya eres parte de la historia de las artes inglesas y este libro está en Buckingham Palace. Eso se va a quedar de por vida. Y luego me enteré que soy el único mexicano que existe en ese libro. Fíjate. Me acuerdo que le hablé a mi mamá, llore y le dije, ya de aquí lo que salga es bueno. Y entonces ahí estoy, mi nombrecito ahí en el Buckingham Palace. Fíjate, y nosotros no nos hemos firmado aquí en Casa de Cultura, ¿no? No, pero Claro, pero... muy afortunado y la vida se me dio. O sea, no... Firma sus retardos. Sí toqué puertas, ¿eh? Claro. Toqué muchas puertas y muchas lágrimas. Hiciste una carrera propia muy independientemente. Bueno, porque quiero algo que sepan muy importante.
aparte de que estudié, siempre estudié. Iba a museos, estudié mucho, leí muchos libros. Entonces eso me abrió las puertas de los estudios de cine. Cuando te preguntaban, ¿qué sabes de los 30? Y yo decía, pues el maquillaje era esto, las marcas eran esto, nada más se hacía esto, las caras eran así, pero porque todo ya lo había estudiado. Y mi tía era un exponente del cine mexicano. No, y aparte crecí, yo creo que se me hizo fácil porque pues yo veía cómo se maquillaban. Sí. O sea, mi tía muy chistosa porque ella se maquillaba, no les gustaba que la maquillara nadie. Pero ¿saben lo que se ponía en el pelo? Que usé mucho tiempo en Londres. Sí. Era un vaso de cerveza y mi tía ponía los dedos adentro y se mojaba el pelo y se ponía los tubos y luego la cerveza se seca y no huele a nada. Pero el pelo te brilla y te sostiene. Mira, Fer, hay que hacer eso. Entonces yo Pero llegaba bueno, a hacer revistas de moda y yo pedía mi cerveza y todo el mundo decía, este ya anda borracho. Y no, yo agarraba a las modelos, que es la fregada, cállate, yo soy de México. Y luego el resultado del pelo, así se lo hacía María Victoria, todas. Mi tía Lila igual, y me acuerdo que se hacía así, luego volteaba y ya el pelo le quedaba impresionante. Con la levadura de cerveza. Y yo les decía en los estudios, usen levadura de cerveza, no usen los Sprite, no sirven. No, que como que apesta. No, apesta. Y eso sí me acuerdo mucho. Entonces muchas cosas que yo creo que acabé siendo maquillista por lo mismo, porque veía cómo se maquillaban, iba a los estudios, veía cómo se maquillaban y pues yo decía, como que se me hizo natural. Claro. Entonces cuando yo agarré el primer pincel, que ya había estudiado mucho, me decían, es que tú haces magia. Y les decía, no, es una línea nada más. Pero yo creo que ya es como el pintor, como el hijo del pintor, que ve los colores y todo, ya traes otra imaginación, yo creo, ¿no? Claro. Oigan, amigos, pues estamos hoy en este lugar tan emblemático aquí en Azcapotzalco, el Fogón de los Chintololos, porque bueno, todas estas historias que hemos... Perdone, tienen que venir a ver esto, Sí. es impresionante. ¿No? Entonces, todas esas historias que hemos estado contando con Jaime acerca de su tía, de Lilia Prado, es porque Jaime nos ha traído dos vestidos que fueron de tu tía y que estuvieron en qué películas. Uno, el dorado, que lo hizo el gran diseñador mexicano Julio Chávez, que es el diseñador que casi vistió a mi tía para todas sus películas. Miren nada más. Ese es de la película La Tierra Prometida, donde están las fotos y Miren mi tía nada más lo qué está chulada llevando. tenemos aquí. Miren nada más qué chulada. Espérate, porque acá están De- pasando la imagen. De diseñador. Después de que se murió mi tía y me dio tantos sentimientos, sí me lo ponía para irme a los años nuevos, a las fiestas en Londres. Wow. Porque yo decía, yo quiero ponerme algo. Entonces, una belleza. Este lo hizo el gran diseñador mexicano Julio Chávez, que en paz descanse. Wow. Y que lo pueden venir a ver. Gracias por la aportación, no solo al fogón, sino para No, con Azcapotzalco. mucho cariño, con mucho cariño. Para los Vamos a chintololos ponerle ahí a y nuestra para elegante Azcapotzalco. Temu. Y el otro vestido, Este es un Emilio Pucci, nada más y nada menos. italiano de couture, que es de la película México de Noche o algo así, no me acuerdo Sí, bien. mico de noche. Si nos puedes Y decir este algo. vestido lo trae mi tía casi en toda la película puesto. Este era uno de sus más favoritos vestidos. Hay fotos de ella y Luis Aguilar, ella con este vestido. Entonces es muy padre que los vean, los dono con mucho cariño y pueden asegurarse que mi tía los usó. No, pero aparte, el detalle, mi querido Jaime, de verdad. Vamos a hacer como el precio en la historia. Vamos a tener un experto. No, De pero verdad. este lo hacía Julio Chávez, que era el que le hacía toda la ropa a mi tía Lilia. Y es de los que tengo que es todavía en perfecto, porque como me lo dejó todo lo tengo en perfecto estado. No sé ni por qué nos he echado a perder, ¿eh? Pues todo está guardado, está registrado. Entonces para que lo disfruten. No, y vengan aquí al fogón porque vamos a tener una nueva área, ¿verdad, mi querido Ricardo?
unas vitrinas nuevas para meter todo lo que tenemos de artistas internacionales ahí en el Fogón de los Chintololos. Pues Sí, vengan. Un aplauso, por favor. aplauso, la verdad. ¡Bravo! Muy bien. Gracias por invitarme. Bravo, gracias. Vamos a regresar. Y Por ejemplo, Ricardo, ahora que vas a inaugurar esta nueva parte del restaurante con varios artefactos y pues, cosas de uso personal, vestidos, ropa, de varios artistas, sobre todo de gente también de Azcapotzalco, pues ¿qué podemos más encontrar aquí en tu mural de los recuerdos, aquí que tengas? Fíjate que ahorita, gracias a Dios, de este año, es que me enfermé, tenía muchas juntas y citas para seguir haciendo lo de aquí del Fogón de los Chintololos. Tengo más playeras, tengo una capa, tengo varias cosas. De José José no tienes también, ¿no? ¿Perdón? ¿Tenías algo de José José? Está aquí arriba, mira. Traje. Pues Pero ahí lo está. más importante, amigos, miren, tiene a su familia. Sí. Eso es lo más importante para mí, por lo menos. También para mí. No, Gracias. Y tiene una foto de Fernando Rosita. Ajá. Ahí, sí. Pues ¿No? muy Para la bien. historia. Y Hay varias cosas que me han pasado y tengo varias cosas que me han regalado. Van a ver las vitrinas que vamos a poner, porque vamos a bajar de... Oye, de José José. las fotos también las vas a donar. Estas fotos son originales. Estas eran las fotos que hacía mi tía Lilia cuando se iba a palenques. Pero estas son fotos originales. Esta, miren, aquí mi tía debe haber tenido como 19 años. Y la pulsera todavía la tengo. Ah, ¿en serio? Dónala. Y, no, De una y vez. esta era una de las fotos favoritas de mi tía Lilia. Esta eran pósters por todo México cuando hacía palenques y giras. Esta creo que es una de las más emblemáticas. Y la de Entonces los donó. carteles. Y los carteles de las películas donde sale su ropa. Y les digo que tengo como 1300 fotos. Tengo fotos de mi tía Lilia comiendo quesadillas en el piso con Pedro Infante, que esas nunca nadie las ha visto. Y que las va a poner en el libro también. Mira, porque eran Y las todavía no fiestas del tienes, millón, ¿eh? tienes foto, ya tienes fecha, determinación y cuándo se publicaría el libro. Yo creo que el libro va a estar acabado así como ojo de buen cubetero para finales de febrero. Perfecto. Pues hay que estar, vamos a estar atentos en nuestros programas. Oye, Jaime, y ahora que están tan de moda estas biografías, No quiero hacer una biografía de mi tía. Creo que si se meten a Wikipedia, sí, claro. lo que dice ahí de mi tía y de la familia está perfecto. Lo único que sí quiero aclarar, que me da mucho coraje, es que dicen que mi tía murió sola y sin dinero. Pues fue todo lo contrario. Se Afortunadamente, murió qué bueno. bien, muy bien, y con todos nosotros alrededor. Y los que estuvimos ahí lo saben. Y sí tenía dinero mi tía, o sea, ¿para qué voy a decir que no? Como María Félix, todas esas divas se murieron con dinero, o sea, era otra época, Oye, querido Jaime, tenemos un pequeño presente para ti. Hoy es el cumpleaños de Jaime. Ah, de No vamos a decir verdad. cuánto está cumpliendo, a menos que él no los autorice. 64 y vivo, Y- lo digo con mucho orgullo. Con mucho- Y todavía no uso bastón. Hay algunos aquí que ahí lo dejamos. Se tiene que usar. Pero con mucho cariño te quisimos entregar una pequeña rebanada y entre todos a cantar las mañanitas a Jaime, ¿no? Por Ay, favor. gracias. Estas Una, dos, tres. Estas son las mañanitas. Que lo muevas que no la vas a aventar. Día de tu santo, las cantamos aquí. Gracias, muchas gracias. Despierta, me despierta. Muy rico, Sí. wow. Lo preparó Pavel. Tempranito. Ya los pajarillos cantan, la luna ya Gracias. se metió. En realidad tienen que venir a este lugar. Gracias Jaime, muchas gracias. Claro, Jaime, Ay, de qué verdad- rico. De verdad, gracias por la aportación que haces, gracias por esa calidad humana que se ve que viene de familia. ¿no? Gracias. Por esa sencillez
por ser parte ya de la familia del Fogón Gracias. Chintololo, por ser parte de la familia del que se lleva, se aguanta. Viene con unos tacos gratis, ¿eh? Sí, ahorita nos van a echar unos tacos. Esperemos que no estés a dieta porque aquí... No, lo que yo nos le sobra entro a es grasa. todo. Deben de ver el amigo Jaime, que es una persona sencilla, humilde. Ay, gracias. Y viene a darnos esos vestidos y los vestidos aquí en los Chintololos. Pero más que vale, es la persona como es. Gracias, la sencillez que es. gracias. Oye, Para mí están las puertas abiertas. mi querido Muchas gracias. Ricardo, ¿a partir de cuándo podemos ver ya los vestidos expuestos? creo unos Y a, 15 días. y a partir de cuándo ya vas a tener esta parte remodelada donde vas a tener las vitrinas? Pero ponle fecha. Sí, fecha, Ponle fecha. para que fecha. hagamos un programa en vivo. Vamos a hacerlo para ahora sí, como dicen, el amor de la amistad. Va. Pues ¿No te parece como el 2, 7 o 10? Ahora, conste, anótenlo ahí en la agenda, producción. Que vengan a ver todo lo que hay Producción, aquí. anótenlo, por favor. Claro. Aquí. Oye, gracias. Oye, Jaime, quiero que nos prometas que cuando esté el libro lo vayas a presentar a nuestro programa. De Será todo el primer menos. programa donde lo No, presentaré pero con aquí, mucho no, gusto. espérate, Bueno, tiene que presentarlo aquí- en el que se lleva, se aguanta. ¿va? Y también Sí, porque- de todo menos de fútbol. No, allá. porque ese nomás es radio, tienen que verlo. Ya, Tienes toda la razón. Sí, está es- jalando agua para su molino. Es un libro que son puras fotos. ¿Y cuántos meses? nada más es un poco de mi historia con mi tía. No es biográfico, es biográfico por su filmografía, Claro. con puras fotos inéditas que nunca nadie ha visto. Entonces eso es como un poco de mí para darle gracias a mi Claro. tía, a mi mamá, Muy merecido. porque hoy que es mi cumpleaños, no me cantó las mañanitas. Pero que las cantamos nosotros, a Gracias. nombre de ella, y muy merecidas por el gran ser humano que eres. Gracias, muy amable. ¿No? Te queremos Pero mucho. en cuanto tenga el libro, espero que sea algo muy bonito, porque se lo quiero hacer. Ha sido mi sueño, de mi manera, decirle un poquito, gracias tía, gracias Una, mamá. una palabra tan pequeña que expresa tanto. Eso. Quiero que sea muy sencillo el libro, como mi tía era. Y eso es para venta, lo vamos a encontrar en librería. Pues primero mandé a hacer 300, luego a ver dónde lo puedo colocar. Porque otra cosa que quiero que sepan, mi tía Lilia fue patrona, o no sé cómo se dice, de la casa del actor. Patrocinador. No, era parte de la casa del actor desde el principio. Entonces, quiero que el libro que le estoy haciendo a mi tía, como hizo mucha caridad, ayudó mucho a la familia, me ayudó a mí, quiero que la mitad de ese libro, no sé cómo le voy a hacer, estoy averiguando, se vaya a la casa del actor, una cuarta parte a niños con cáncer y una cuarta parte a viejitos de México que necesiten medicina. Entonces, es por eso hago el libro, quiero que sea caridad. Bueno, si podemos aportar en algo, pues se pueden vender unos aquí, ¿verdad? Sí, ¿Dónde porque los- no- Claro. Quería- Necesito ver cómo se hace el formato, en Claro. eso ando. Quería ver, ahora que inauguremos, ustedes es un honor de estar aquí con nosotros y presentar tu libro. Gracias. Te invitamos a los buenos compañeros Gracias. que tenemos, con Karen, así que Claro, vayan claro. eso, para que vayan viendo, ¿no? Mientras más mejor, de eso se trata. Y acá a veces traemos la prensa, ¿no? Ya, todo el mundo. Te avisamos, nos damos el teléfono. Claro, no, ahí ya para tenemos que el vengan. contacto directo Ya hablamos aquí con- del libro, hablamos de lo que ya está puesto aquí. Espero que esté hecho para finales de febrero. En todo eso ando. Hasta Ahorita ya van a estoy estar las vitrinas puestas. todo Sí, y organizamos. necesito hablar a actores y ver cómo funciona todo, porque no tengo ni idea. Esta es mi idea. Oye, pero aparte acabas de tocar un punto muy especial y muy delicado, porque hoy en día, bueno, la Casa del Actor, que la funda Tiene Mario muchos Moreno, problemas, Cantinflas. se hubiera quedado tan en el... Mi tía era vocal de la Casa del Actor por años con Nati Huitrón. Y ahora tan olvidada que la han dejado los mismos actores, ¿no? La anda, justamente. No sé cómo funciona eso, no sé cómo lo muevan. Yo quisiera ver de manera de que de chico, yo me acuerdo que mi tía era vocal junto con Nati Huitrón, que era la que la llevaba. Pues donar, porque era como era mi tía. ¿No? Claro. No, y una casa que ha hecho un trabajo altruista por Enorme, años, por enorme. años. Pues muchas gracias. No, Pues muchas gracias a ti, Jaime. felicidades. Y Buen amigo. mi querido Pavel, Estamos llegando al final de nuestro programa.
nos vemos el siguiente año. Gracias por habernos acompañado este 2025. Tuvimos grandes programas, tuvimos grandes invitados y cerramos, mi querido Jaime, con broche de oro. Ay, gracias, gracias. No, así es, con un gran broche de oro, porque es una donación importante, es parte de la cultura del cine nacional, Claro. que va a estar aquí en Azcapotzalco para que todos lo puedan atestiguar, en el afamado local del Fogón de los Chintololos, con nuestro amigo Ricardo Hernández. Muchas gracias, Jaime, por tu aporte y Gracias. pues... ¡Feliz espero Navidad y que mejor año pudieran- nuevo! Año nuevo. Mi querido Gracias. Alberto, antes de que nos retiremos, Pues muchas gracias, es un gusto estar aquí. Y bueno, vamos a seguir trayendo más invitados aquí. Por favor. Al que se lleva se aguanta. Y bueno, mañana, el próximo domingo, los invitamos a que vean nuestro programa por Radiorama. Lo van a ver por Radio. Por Radiorama, exactamente. 1380. 1380, y a través de romántica nuestras redes 1380. sociales. Ahí los esperamos de 11:30 a 12:30. Próximo Ahí domingo. estarán. Gracias. Así es que, Gracias. queridos amigos, no nos queda más que desearles un ¡Feliz Año Nuevo! Y esto fue El que se lleva se aguanta. Adiós. Muy bien.